así también como el sustrato. Las enzimas, si son óxidos de reductasa, siempre catalizarán reacciones de óxido-reducción. Si son transferasas, siempre catalizarán reacciones de transferencia. Es decir, no puede una enzima ir y hacer otra actividad de otra enzima. Cada una de las enzimas en la categoría que les corresponde y en su clasificación actúan. Tenemos muchísimas enzimas en cada grupo, entonces cada una de las enzimas es específica de acción y específica de sustrato. Muy rara vez una enzima actúa sobre otros sustratos, eso más se da en la vida vegetal y en la microscópica, pero en la vida humana las enzimas son propias de acción y propias de reacción, no van a cambiar de un momento a otro su actividad. Y degradan a la vez muchísimos sustratos, no degrada uno, pueden degradar muchos sustratos al mismo tiempo. Bien, tienen por lo tanto una velocidad máxima y una aparición, un Km, que es la constante de Michelis, que nos dice que la importancia de una reacción varía tanto por la concentración del sustrato como por la enzima. La constante de Michelis habla de muchas reacciones y muchas fórmulas, pero al final la conclusión es que más importante es la concentración de sustrato que la misma enzima. Si hay bastantes sustratos, va a haber bastante reacción. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí hay pocos sustratos y las enzimas están actuando. Aumentan los sustratos, las enzimas siguen actuando, pero aumenta la cantidad de sustrato y aumenta el Km o constante Michelis y está proporcional a la cantidad de sustratos que se están catabolizando o que se están transformando a través de las enzimas. En la cinética enzimática es un tanto complejo explicar todo lo que ocurre, pero vamos a tomar las cosas más importantes. En ausencia de una enzima, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración del sustrato. La reacción con enzimas ocurre de la siguiente manera. La enzima posee un sitio activo que se une al sustrato. No toda la parte de la enzima es la parte que se va a unir al sustrato. Se dice que aproximadamente el 10% de la enzima, que es una proteína, es el sitio activo, el sitio catalítico que se va a unir al sustrato. El resto del sustrato y el resto de la enzima no participan más que con la unión del sitio activo al sustrato. El resto simplemente envuelven o ayudan o coadyuvan a que la reacción ocurra dentro de las teorías de la llave cerradura, del ajuste inducido, del dedo guante, etcétera, que tratan de explicar cómo el sitio activo que está en un determinado sector de la proteína, es un dominio catalítico, va a juntarse con el sustrato y las interacciones que van a ocurrir entre el sustrato y la enzima. Se produce entonces un equilibrio químico y se forma un complejo que se llama complejo enzima-sustrato. Luego viene la reacción, ahí se intercambia, si es hidrógeno se transfiere el hidrógeno, si es oxígeno se introduce oxígeno, o cualquiera de las reacciones que ocurra en esas estructuras químicas, y por último se eliminan los productos. Hay que fijarse que la enzima queda intacta, es decir, la enzima ha actuado con su sitio catalítico, ha actuado sobre el sustrato, ha producido los productos, pero la enzima está íntegra, intacta. Entonces, ¿qué ocurre si hay una reacción? Se liberan hidrógenos. Las coenzimas captan esos hidrógenos. ¿O qué ocurre si necesitan oxígeno? Las coenzimas traen oxígeno, etc. En una palabra, la enzima simplemente va a ayudar a que por medio del sitio activo el sustrato se convierte en un producto, pero no va a modificar su estructura. Existen muchas fórmulas para explicar la velocidad de la reacción y de las más conocidas es la constante Michelis que se llama el Km, que describe la situación de equilibrio. La ecuación de Michelis-Menten nos explica la dependencia de la concentración de sustrato para que aparezca el producto. Esa es la conclusión más clara de la Michelis-Menten, pero tiene muchísimas expresiones matemáticas, variables, etcétera, para explicar lo mismo. Sin embargo, esta constante de Michelis no es tan real en la práctica clínica porque si tenemos sustrato pero no tenemos mucha cantidad de enzima, no va a haber un producto que sea rápido que nos interese. Entonces, a pesar de que la constante Michelis habla que la velocidad máxima está en relación a la cantidad de sustrato, en la vida práctica y lo que vemos nosotros es que tiene que estar ambas, la enzima
y los sustratos en concentraciones adecuadas para que el producto y la reacción ocurra. No solamente exceso de producto, exceso de enzima. En muchas situaciones en nuestra biología hay más enzimas que sustratos o viceversa, hay más sustratos que enzima. Bien, entonces en la ecuación de Michelis-Menten dice que la dependencia del sustrato es lo básico para que la velocidad inicial alcance la mitad de la velocidad máxima. Se mide siempre mitades de velocidad máxima. La ecuación contiene parámetros que describen las propiedades de las enzimas. Tenemos otra gráfica que explica también cómo ocurre la velocidad y se llama la gráfica de doble recíproco de Lineweber-Burke. Esta es simplemente para evaluar la cantidad de sustrato que se ha utilizado para llegar a la velocidad máxima. Esta gráfica de recíproco se pide muchas veces en los exámenes para que expliquen qué es lo que está ocurriendo y lo que nos dice que esta pendiente que se produce y que va bajando está en relación al Km, a la constante de Michelis y a la velocidad máxima. Es una gráfica muy difícil de explicar, en la práctica con ejercicios se va a explicar, pero aquí en la teoría es muy complicado, pero el nombre sí tienen que acordarse. Gráfico de doble recíproco de Lineweber-Burke explica la relación entre el Km y la velocidad máxima. Hay muchos factores que afectan la actividad de la enzima. Las enzimas tienen que tener muchas situaciones para que actúen bien. La temperatura es uno de ellos. La temperatura tiene que ser óptima. Si nosotros vemos aquí la temperatura, empieza la actividad enzimática a una cierta temperatura y a la temperatura máxima que se va a producir la reacción, el gran porcentaje de la actividad enzimática está en curso. Esa temperatura, si sube un poco más, aquí vemos a 35, 36 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal. Si sube un poco más, llámese 37, 38, 39, que es cuando ocurre fiebre, las enzimas caen en lisis, es decir, la temperatura ya no aumenta la velocidad de la reacción. Hasta cierto punto la temperatura, hasta la temperatura óptima, aumenta la acción catalítica de las enzimas. Pero si pasa esa temperatura óptima, cae en lisis, cae bruscamente. Es por eso que la fiebre es un proceso que anula las reacciones químicas e impide que se formen enzimas que actúen enzimas y siempre hay que pelear contra la fiebre, particularmente en niños. Cuando la fiebre empieza a pasar de 39 a 40 grados, su actividad enzimática declina muchísimo. Por lo tanto, hay que evitar la fiebre en los niños, haciendo colocar paños fríos o lo que fuera, o dándoles AINES o antipiréticos para que puedan disminuir. Otro punto que importa para la reacción de las enzimas es la presión del medio acuoso. El otro, el valor del pH. Cada una de las enzimas actúa a un pH determinado. Si la enzima es citosólica, va a actuar a pH de 7.3, pero si es lisosómica, va a actuar a pH de 4.5. En la medida que va subiendo ese pH y se llega al pH óptimo, la acción de la enzima, la actividad de la enzima es el 100%, pero si el pH cambia, ya sea menos o más del pH óptimo, empieza a declinar la actividad enzimática. El pH entonces es un factor importante que puede regular la actividad de la enzima. También tenemos la fuerza iónica, la concentración de sustratos, la concentración de enzimas, la presencia de cofactores metálicos. Muchas enzimas necesitan iones metálicos. Una que hemos estado viendo estos días, la anhidrasa carbónica, necesita zinc. Si no hay zinc, la anhidrasa carbónica no actúa, no puede proceder en la forma normal. También requieren coenzimas y las coenzimas son derivadas de las vitaminas, particularmente de las vitaminas hidrosolubles, no de las liposolubles. Y tenemos muchas coenzimas que vamos a ver un poquito más adelante, que se dividen en enzimas que actúan en procesos de óxido-reducción y coenzimas que actúan en procesos de no óxido-reducción. Las coenzimas son cofactores que ayudan a las enzimas. Son los compuestos que van a cambiar su estructura para que el producto salga idóneo y salga exacto. Hay inhibidores enzimáticos, vuelvo a decir, desde genéticos hasta farmacológicos, lo mismo que activadores enzimáticos. Inhibidor inhibe o disminuye la actividad de una enzima y un activador aumenta la actividad de una enzima. Por ejemplo, tenemos a la aspirina.
La aspirina es ácido acetil salicílico y el ácido acetil salicílico inhibe a la ciclooxigenasa porque la acetila, es decir, va al sitio activo y transforma el sitio activo. Si el sitio activo se deforma o no está como en la forma inicial, no se produce la unión con el substrato y la reacción no procede. Entonces, la aspirina actúa como un inhibidor enzimático de la ciclooxigenasa e impide que la ciclooxigenasa forme ácido araquidónico y de esa manera puede disminuir la generación de prostaglandinas que están inmersas en lo que es la génesis del dolor. Activadores enzimáticos, contrariamente, van a modular genéticamente para que aumente la cantidad de enzimas y se pueda producir una reacción o la desaparición de un compuesto más rápido. Inhibidores enzimáticos hay irreversibles y reversibles. La aspirina es un inhibidor enzimático irreversible, es decir, no se forma ácido araquidónico porque ha inhibido la ciclooxigenasa en el tiempo en que se requiere que se regenere nuevamente la enzima. La enzima ciclooxigenasa tarda unas 15 a 20 horas en regenerarse, pero en todos los sitios que ha sido inhibida es irreversible. Pero después de 20 horas vuelve a formarse otra ciclooxigenasa y vuelve a realizar su acción. Pero la aspirina ha actuado en forma irreversible e impedido la acción de esta enzima. Reversibles es cuando modifican o modulan por un tiempo nada más e inmediatamente se retira el inhibidor y sigue actuando la enzima. Competitivos porque aumentan su velocidad máxima, no competitivos porque bajan la velocidad, acompetitivos porque bajan ambos la velocidad máxima y la constante Michelis, e inhibidores alostéricos que actúan a distancia, no van a modificar el sitio activo. No es como la aspirina que directamente se va a la serina de la posición 530 donde está el sitio activo de esa enzima, sino que los alostéricos van a otros sitios. Alosterismo significa a distancia. No actúan precisamente en el sitio activo, pero modulan y modifican la estructura de la enzima para que no pueda captar al sustrato. Son modificadores alostéricos, inhibidores alostéricos, de los cuales tenemos muchísimos fármacos y compuestos que van a actuar como tal. Reversibles, inhibición competitiva, el sustrato inhibidor compiten por el sitio activo de la enzima. Aquí tenemos el ejemplo, está la enzima, viene un sustrato, el sustrato ocupa el sitio catalítico, que hemos dicho solamente un porcentaje de la proteína, pero si ponemos un inhibidor, el inhibidor competitivo ocupa el mismo sitio, pero no da lugar a que se llegue al producto. En cambio, el sustrato sí va a producir el producto. Aquí el inhibidor ha actuado, ha ocupado, ha desplazado al sustrato y no se va a producir el producto. Estos inhibidores competitivos están en relación a concentraciones. Si aumentamos la concentración de sustrato, el sustrato va a predominar y se va a producir producto. Pero si el inhibidor aumentamos su concentración, el inhibidor va a superar a la concentración del sustrato y no se va a generar ningún producto. No logran unirse al sitio activo, forman información de la disociación enzima inhibidor, se produce una no actividad cuando hay inhibición competitiva. Los irreversibles se unen a la enzima por medio de enlaces covalentes, su actividad catalítica se pierde de manera permanente, útiles para identificar aminoácidos que forman parte del sitio activo de las enzimas, y hay dos tipos de irreversibles, los marcadores de afinidad y los sustratos suicidas. La inhibición no competitiva forma complejos binarios, enzima inhibidor, y la formación del complejo terciario, enzima inhibidor sustrato. La inhibición no competitiva hace que aparezca el sustrato, pero el sustrato no va a tener acción porque de alguna manera el inhibidor está modificando el sitio o está actuando, evitando que el sustrato se acerque al sitio activo de la enzima. La inhibición que no es competitiva, inhibidor actúa solo con el complejo enzima-sustrato. Aquí tenemos, ya se ha producido la unión de la enzima con sustrato, y el inhibidor acompetitivo se acomoda a un lado e impide la acción del sustrato y la aparición del producto. Tenemos luego inhibidores alostéricos, que quizás son de los que más funcionan en nuestro cuerpo. Hay muchos compuestos que
actúan como inhibidores alostéricos dentro de los mismos ciclos metabólicos. No necesarios son fármacos o compuestos exógenos, son propios de nuestro organismo que actúan como inhibidores enzimáticos. Muchas veces el producto que se ha generado en una reacción enzimática actúa a la vez como un inhibidor de la enzima para que no se siga produciendo el producto en un sistema de retroalimentación negativa. El inhibidor alostérico no actúa en el sitio activo, donde está uniéndose el sustrato con la enzima, sino que actúa a distancia, por eso se llama alosterismo o a distancia, y su incorporación a la enzima modifica el sitio catalítico y el sustrato no puede ingresar. Aquí tenemos en el alosterismo el centro activo, el centro alostérico, viene el sustrato, si hay cosa normal se produce el producto. La enzima cuando actúa, viene la enzima, el inhibidor alostérico se acomoda y no permite que el sustrato actúe porque está modificando la estructura del sitio catalítico. Muchísimos activadores alostéricos, inhibidores alostéricos, vamos a ver en la práctica clínica. Muchas veces se utilizan fármacos para inhibir enzimas. Por ejemplo, el 5-fluoracilo inhibe la timidilato sintetasa o sintasa y impide la acción de timina. La timina es uno de los componentes de los nucleótidos para que se forme ADN. Por lo tanto, el fluoracilo impide la formación de ADN. El fluoracilo o 5-fluoracilo es un medicamento que se utiliza para tratar al cáncer y este inhibe la timidilato sintasa o sintetasa de las células neoplásicas y no deja que se forme ADN y por lo tanto la célula neoplásica muere. La aspirina inhibe a la COX, hemos dicho, a la ciclooxigenasa, interfiere con la generación de prostaglandinas, tromboxanos, etc. El halopurinol inhibe la xantina oxidasa, quien la reconoce como sustrato y la oxida a oxipurinol. El halopurinol no reconoce que fuera un compuesto inhibidor, se une al mismo, o el halopurinol da lugar a un producto oxipurinol en vez de ácido úrico. Esto se utiliza muchísimo para tratar la gota. Estos ejemplos siempre entran al examen. ¿Qué hace el fluoracilo? ¿Qué hace la aspirina? ¿Qué hace el halopurinol? Porque eso es la correlación clínica más clara de fármacos o compuestos inhibidores enzimáticos que impiden que aparezca el producto. Muchas veces el producto es lesivo para la vida o el producto va a producir daño. El caso del ácido úrico. El ácido úrico produce una artritis gotosa, una artritis, inflamación de las articulaciones, y cuando damos al paciente halopurinol, se inhibe a la xantina oxidasa, que es la enzima que convierte a la xantina en ácido úrico, y en vez de ácido úrico sale oxipurinol. Lo mismo si el paciente tiene fiebre o dolor, le damos un inhibidor de la COX y no se forman prostaglandinas, que son los mediadores más comunes del dolor. Y en el caso del cáncer, damos fluoracilo, que impide la acción de la timina o la aparición de uno de los componentes de los ácidos nucleicos. Bien, existen 6 clases principales de enzimas, hemos dicho. Una de ellas se llama óxido reductasa y siempre son la número 1. Para la nomenclatura mundial de las enzimas, siempre el 1 representa la óxido reductasa, el 2 a las transferasas, el 3 hidrolasas, etcétera, etcétera. Las oxidorreductasas son enzimas que catalizan la remoción de hidrógeno o de oxígeno, por eso se llaman oxidorreductasas. Las transferasas catalizan la transferencia de grupos que no son oxígeno ni hidrógeno. Las hidrolasas utilizan moléculas de agua para romper a un sustrato. Las liasas unen diferentes sustratos. Las isomerasas, que son muchas, cambian de posición a algún compuesto propio del producto por su acción enzimática. Y las ligasas o sintetasas son aquellas que van a unir 2 sustratos y van a producir un producto mucho más grande. Estas 6 clases de enzimas tienen que saberlas absolutamente y saber además qué coenzimas actúan en cada uno de los grupos. Esto se va a ver en la práctica. Oxidorreductasas el primer grupo, transferasas el segundo, tercero hidrolasas, etcétera, etcétera, quienes participan
qué coenzimas actúan, cuáles son los productos de estas enzimas. Entonces, las 3.000 enzimas solo hay que clasificar en 6 grupos. El grupo más abundante es en las oxidorreductasas, y ahí tenemos oxidasas, deshidrogenasas, monoxigenasas, etcétera, etcétera. En las transferasas tenemos transferencias de fosfato, transferencias de glucosa, transferencia de azúcares. En hidrolasas, necesariamente la acción del agua para romper estructuras. Tenemos las proteasas que rompen proteínas y son hidrolasas a pH ácido. Las liasas unen compuestos sin utilizar ATP. Las isomerasas cambian de posición o de estructura al sustrato, y las ligasas sintetizan compuestos más grandes. Las sintetasas se llaman así, utilizan ATP. Las liasas se llaman sintasas porque no utilizan ATP. La diferencia entre liasa y ligasa está la presencia de energía como ATP. Las enzimas nos sirven para hacer diagnóstico. Muchas enzimas pedimos dentro del laboratorio para hacer un diagnóstico. Es una parte de la semiología y de una parte de lo que significa la presunción del diagnóstico, pedir enzimas ante una enfermedad que está presente. Y aquí tenemos las enzimas que se utilizan en la práctica médica. Se utilizan las transaminasas. Estas son las 2 transaminasas, llamada aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. Hoy por hoy a las transaminasas se las llama aminotransferasas, pero se sigue manteniendo el nombre por una costumbre médica y que dice transaminasa en suero glutámico oxalacética, en esta de acá. Y en esta de acá dice transaminasa serológica glutámico-pirúvica. Sea que fuera como fuera, las transaminasas sí se piden para saber si estamos en un diagnóstico adecuado o de la que sospechamos. La primera, la SGOT, se aumenta en infarto de miocardio, y la segunda en la hepatitis viral. En una palabra, las 2 aumentan en problemas hepáticos. Son enzimas que se van a pedir cuando sospechamos de una enfermedad hepática, ya sea una enfermedad inducida, tumoral, o una enfermedad bacteriana, lo que fuera, viral, van a estar aumentadas las 2. En la hepatitis viral se aumenta sobre todo la SGPT. La amilasa está aumentada en la pancreatitis aguda y es uno de los elementos de juicio más importantes para diagnosticar pancreatitis. Si la amilasa está elevada 2, 3 o 5 veces su valor normal y hay dolor abdominal agudo, probablemente sea una pancreatitis aguda. La ceruloplasmina nos indica la enfermedad de Wilson, una enfermedad hepatolenticular que produce alteraciones cerebrales también. Tenemos otra enzima, la creatina sinasa. En nuestro medio se llama creatinfosfoquinasa, que nos indica trastornos musculares e infarto de miocardio, sobre todo si se eleva 6 horas después del infarto. Otra enzima que está de moda pedir y que se solicita mucho en los laboratorios es la gamma-glutamiltransferasa. Esta gamma-glutamiltransferasa o transpeptidasa se encuentra en diferentes enfermedades hepáticas elevadas y particularmente en el alcoholismo, que daña al hígado. Otra enzima, la lactato deshidrogenasa, que tiene varias isoformas o isoenzimas y nos muestran enfermedades hepáticas o enfermedades neoplásicas. La lipasa también nos indica pancreatitis aguda. La fosfatasa ácida antiguamente se utilizaba, hoy por hoy no, nos muestra que posiblemente hay un cáncer metastásico de la próstata. Y la fosfatasa alcalina, con sus diferentes formas, isocimas que se llaman, nos muestra diferentes trastornos óseos si está elevado, enfermedades hepáticas obstructivas. En sí, estas enzimas son importantes para diagnosticar enfermedades hepáticas, cánceres, trastornos musculares, etcétera, etcétera. Y en la práctica se verán casos clínicos y tendrán que aprender absolutamente todos los nombres de estas enzimas que se utilizan en la práctica médica. Aquí tenemos otras enzimas que nos dice qué hacen. La pepsina actúa sobre las proteínas, produce péptidos y aminoácidos, se localiza en el estómago, necesita un pH muy ácido, etcétera, etcétera. Bien, para que una enzima actúe tiene que haber todo un compuesto de compuestos que se llaman holoenzimas. Las holoenzimas están formadas por la enzima, la parte proteica, que se llama apoenzima, la coenzima, que va a ayudar a la enzima, el cofactor, que va a participar, y el sitio catalítico. Todo eso refiere o se llama a la enzima, a la proteína catalítica. Entonces, hay holoenzima que nos está describiendo todos los compuestos que participan, la isoenzima, que son isoformas genéticamente
formadas, muy parecida a la enzima, solamente tiene algunas diferencias estructurales, pero cataliza la misma reacción. Hay el ejemplo de la citocromo P450. La P450 es una hidrolasa, una enzima que va a catalizar particularmente a los fármacos y va a producir metabolitos inactivos, pero tiene unas 40 isoenzimas, 40 isoformas que van a conocerse con nombres propios, la 3A4, la 2A1, etcétera, que van a ir a catalizar la misma reacción, son hidrolasas, van a actuar sobre fármacos, pero unas actúan más sobre un grupo de fármacos, otras sobre otros, pero son isoenzimas, es decir, que van a ser enzimas que van a catalizar la misma reacción, pero van a tener una configuración espacial o estructural un poquito diferente. La apoenzima es la parte proteica de la enzima. Acuérdense que hemos dicho que el 97-98% de la enzima es proteína, o que las proteínas o que las enzimas son proteínas en un 98%. Las coenzimas son cofactores biológicos importantes que van a ayudar a la reacción. Los grupos prostéticos están añadidos como cofactores que pueden tener actividad. Uno de ellos, por ejemplo, al hablar de hemoglobina, es el heme. El heme actúa como un grupo prostético que se va a unir a la proteína enzimática. El heme, en el caso de la hemoglobina, no actúa como una acción enzimática, pero es un grupo prostético que se une a la proteína. Los cofactores metálicos tenemos muchos: el zinc, el cobre, el magnesio, el manganeso, el molibdeno, que van a actuar como cofactores metálicos imprescindibles para que la reacción ocurra. Las coenzimas se clasifican de diferentes maneras. Hemos dicho coenzimas que van a ayudar a enzimas para transferir grupos de electrones o de oxígeno. Y del grupo 2 son coenzimas que no son redox, no participan en las reacciones de oxidorreducción. Las coenzimas se unen como si fuera un sustrato, experimentan transformación química y son liberadas nuevamente. Son coenzimas o son compuestos que se regeneran muy rápidamente. Los grupos prostéticos no se separan de la enzima durante la reacción y los grupos prostéticos habitualmente están unidos por enlaces covalentes, es decir, enlaces fuertes. La mayor parte de las coenzimas derivan de las vitaminas. En cambio, los grupos prostéticos no necesariamente derivan de las vitaminas. Las coenzimas redox son muchas y se va a ver en la práctica, cada una con su acción. Por ejemplo, aquí tenemos el NAD, la nicotinamida adenina-dinucleótido, o el NAD-fosfato, flavin mononucleótido, flavin adenina-dinucleótido, la ubiquinona o coenzima Q, el ácido ascórbico vitamina C, que actúa como enzima redox, la lipoamida, que es derivada de los lípidos, los centros hierro-azufre, el hemo. Todos ellos van a ser compuestos que van a actuar como coenzimas. Una de las que está de moda actualmente es la coenzima Q10, que se le atribuye unas virtudes que habrá que ver con el tiempo si son ciertas. Bien, continuamos el tema y vemos intoxicación con monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un producto de la combustión de la madera, de los motores, explosión, etcétera, etcétera, y también de todos los gases que están saliendo cuando hay una quemadura o hay una quema de algo. Nosotros producimos monóxido de carbono normalmente y producimos en la reacción de la hemoxigenasa. La hemoxigenasa es una enzima que rompe al heme en el enlace alfa-metileno y al romper hace que se salga una molécula de monóxido de carbono, hierro y electrones. Ese monóxido de carbono que se ha formado en el cuerpo tiene injerencias y va a actuar en el sistema respiratorio, va a actuar en el sistema muscular, en el sistema inmunológico, etc. Pero la mayor parte de la intoxicación por monóxido de carbono proviene del monóxido de carbono exógeno, no del endógeno. Y siempre hay lugares donde se pide y se dice: aquí hay monóxido de carbono, que hay que medir las concentraciones. El monóxido de carbono tiene que estar en concentraciones muy bajas para que la persona no sufra una intoxicación. Si la concentración en un medio o en un ambiente es muy alta, la persona capta monóxido de carbono más que oxígeno, porque el monóxido de carbono es 250 veces más afín a
hemoglobina que el mismo oxígeno. Entonces desplaza el oxígeno, ocupa su lugar y no lleva oxígeno a los tejidos. Si no se advierte de eso en 4 a 6 horas de actividad del monóxido de carbono, termina en la muerte del paciente. Por lo tanto, el momento que nos fijemos que hay un ambiente muy cerrado, hay mucho monóxido, los pacientes experimentan cefaleas, desmayos, etcétera, lo primero que hay que hacer es abrir ventanas, dar oxígeno al paciente, sacar a un ambiente ventilado, etcétera, para que el monóxido se vaya. Con unas pocas moléculas de oxígeno, el monóxido es desplazado inmediatamente del sitio que estaba ocupando. Tenemos que el monóxido es un gas incoloro, no irritante, es producto de la combustión incompleta, de calentadores, de chimeneas, de hornillas, de automóviles, etcétera, etcétera. La intoxicación por monóxido de carbono interfiere con el suministro de oxígeno a los tejidos, produce una hipoxia y por lógica luego una anoxia. Resulta de una unión fuerte con el hierro del grupo M, el monóxido se une muy fuertemente a él. Altera el suministro de oxígeno a los tejidos para la transferencia de electrones a través de la citocromoxidasa en la cadena respiratoria y esa habitualmente es la causa de muerte, altera la cadena respiratoria. La afinidad del monóxido de carbono es 230 o 250 veces mayor que el oxígeno. Aquí tenemos el asesino silencioso, que es el monóxido de carbono. Se escribe CO, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Se produce por estufas que están funcionando, por, hemos dicho, quemaduras de madera, motores, etcétera. A veces las causas son porque el calefón o una estufa no está funcionando bien, las hornillas siguen calentando o quemando alguna olla, porque hay braseros, etc. Los primeros síntomas que experimenta la persona que ingesta por la nariz y la respiración monóxido de carbono, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, puede sobrevenir después en un lapso de 4 o 6 horas, parestesias, infartos, desmayos y puede llevar a la muerte si inmediatamente no se actúa. El monóxido de carbono, entonces, al principio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, falta de aire, desmayo, mareos, coma y muerte. Lo que hay que hacer es abrir puertas, ventanas, ventilar inmediatamente, sacar al paciente y llevar a un hospital más cercano. Cuando la intoxicación por monóxido de carbono es muy alta, se toma una determinación de un laboratorio de monóxido de carbono en sangre. Se pide al laboratorista que determine la cantidad de monóxido de carbono en la sangre, o que llama carboximoglobina, y si está arriba de 35% puede ser letal. Entonces inmediatamente al paciente hay que trasladar a unas cámaras que tienen oxígeno, que se llaman camas hiperbáricas de oxígeno al 100%, y según el número de atmósferas que se administre, va recuperando muy rápidamente el oxígeno. En 20-30 minutos ya ha recuperado una cantidad de oxígeno y ya se ha perdido el monóxido. Pero en condiciones normales el monóxido recién se pierde a las 4 o 5 horas de estar en un ambiente ventilado. Entonces las cámaras hiperbáricas son una maravilla porque nos permiten sacar más rápidamente al paciente de una intoxicación con monóxido de carbono. Entonces, si vemos qué pasa con monóxido de carbono, se produce la inhalación del monóxido, el oxígeno ha sido cambiado y la hemoglobina se llama carboximoglobina. Esto produce hipoxia, la hipoxia lleva a una acidosis, la acidosis aumenta la permeabilidad vascular, produce edema en el cerebro y ese edema cerebral puede ser irreversible si hay atrofia del cerebro que lleva, o puede ser reversible. También se afecta al miocardio, viene insuficiencia cardíaca, congestión venosa, edema pulmonar. Edema pulmonar, edema cerebral son las causas más comunes de la muerte por intoxicación con monóxido de carbono. Eso lo van a ver mucho en detalle en farmacología y en otras materias. El mal de altura. El mal de altura, llamada Soroche en nuestro medio, afecta a las personas que suben de niveles bajos a niveles altos muy rápidamente. Entonces esas personas empiezan a tener dificultad respiratoria, disneas, cefaleas, desmayos, porque la cantidad de oxígeno en el ambiente de alturas es menor que a nivel del mar, muchísimo menor, y ahí tenemos el problema. No hay una oxigenación del ambiente, no se capta oxígeno en la cantidad suficiente y empieza a bajar la presión parcial de oxígeno. Y hemos visto que la densidad del aire disminuye en la medida que subimos del mar. La presión de oxígeno disminuye a
40 metros a 107 milímetros de mercurio, siendo normalmente 135 a nivel de la presión alveolar. Pasado los 100 milímetros de mercurio a nivel del mar, llega a 78 a 2000 metros de altura y inclusive a 5500 la presión de oxígeno alveolar baja a 38 milímetros de mercurio. Es una presión muy baja, muy baja, y la persona experimenta, vuelvo a decir, hipoxia, anoxia, porque no está transportando oxígeno, la hemoglobina no capta el oxígeno adecuadamente, no lleva oxígeno y como en el monóxido de carbono va a producir alteraciones edematosas, va a producir un edema de pulmón, edema cerebral y la persona puede morir. Entonces, ¿qué pasa con las personas que vivimos en altura? Nos vamos adaptando, nuestro cuerpo se acomoda o organiza mecanismos de compensación o aclimatación que se llama para que podamos adecuarnos a temperatura o a presiones de oxígeno diferentes a la del nivel del mar, y eso se logra con un aumento de ventilación, aumento de la hemoglobina, aumento de los eritrocitos, aumento de la capacidad difusora de oxígeno en los pulmones, aumenta la riqueza de los tejidos en oxígeno, etcétera, etcétera, que son sistemas de adaptación o aclimatación que también se hablará en la práctica. Bien, cuando una persona empieza a tener un mal de altura, empieza a ventilar muy rápidamente, aumenta la frecuencia de ventilación, empieza a caer la presión alveolar y ahí se van activando varias cosas hasta que produce una alcalosis respiratoria, porque hay aumento de la expiración de dióxido de carbono y la PCO2 obviamente disminuye en sangre, se produce una alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria aumenta el pH, inhibe a los quimiorreceptores, no se produce compensación adecuada y vuelvo a decir, surge la hipoxemia y esto lleva a un edema cerebral o un edema pulmonar. Tenemos hipoxemia, aumenta la síntesis de la eritropoyetina para compensar, que esto se logra obviamente en 2-3 semanas recién compensar. El riñón estimula la eritropoyetina, se produce un exceso de glóbulos rojos, una policitemia, aumenta los hematíes, aumenta la concentración de hemoglobina, aumenta el transporte y aumenta el contenido de oxígeno en la sangre porque en el medio ambiente es muy pobre. Entonces se produce un aumento de la síntesis también del 2,3-difosfoglicerato, que es un activador alostérico de la desaturación de la hemoglobina con el oxígeno, y tenemos al final que el mal de altura, por la hipoxia que se ha producido en el ambiente, produce una hipoxia alveolar que afecta al hipotálamo, más aún si hay frío, se produce contracción arteriolar pulmonar, hipertensión de la arteria pulmonar, hipertrofia, insuficiencia cardíaca, el paciente hace un edema de cerebro, edema pulmonar y muere. ¿Qué hay que hacer en el mal de altura? Inmediatamente bajar al paciente a un nivel que sea más óptimo, darle oxígeno, fluidos, utilizar morfina, etcétera, etcétera, porque el mal de altura puede matar a las personas que no están acostumbrados o que han subido bruscamente. Muy bien, con eso terminamos los temas que corresponden a hemoglobina, enzimas, más altura. La próxima semana otro docente participará y continuarán los capítulos de bioquímica. Que tengan un buen día, chicos. Nos vemos con algunos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Gracias. Recording.